mejor si se oye y se ve mejor, se ve bien. Sí, licenciado, yo lo escucho perfectamente. Sí, licenciado. Sí, se Ahora escucha sí mejor. se oye mejor, ahora sí espera a sugerencia de algunos compañeros, mejor lo vamos a hacer así con esta cuestión del micrófono, que es algo incómodo, así tener esa cuestión en la cabeza, pero para que salga todo bien. Pues quiero compartir con ustedes alguna información. La primera de ellas es que pues, resulta que como estamos comenzando y como ustedes son nuevos en la facultad y como estudiantes de primer ingreso, les quiero contar que el año pasado tuvimos algunos inconvenientes con las asistencias, con el control de asistencia. Y resulta que eh, muchos compañeros no asistían, pues digamos, teníamos el año pasado, si no lo recuerdo, teníamos 140, algo así. Estábamos en esta sección. Y resulta que de los 140 siempre asistían a clases, pónganle ustedes 90. Ahora, a raíz de los inconvenientes que ha ocasionado eso, entonces la plataforma institucional de la universidad eh, instituyó un registro de asistencia. Es decir, automáticamente ustedes yo voy a tener control de asistencia de ustedes todos los días, y que lo vamos a tener ahí. ¿Eso qué importancia tiene? Pues tiene importancia por dos cosas. La primera de ellas es que muchos estudiantes que no asisten reclaman a veces revisión de exámenes, que cumplieron tareas, que estuvieron en clase, y la verdad que ahora no van a poder mentir porque ahora institucionalmente se les va a hacer el control de asistencia. Y yo creo que con ustedes posiblemente no haya ningún inconveniente. En todo caso, pues cuando no puedan asistir, sería bueno presentar alguna excusa para que tomárselos en cuenta. Eso sería, yo no sé si ya les informaron eso en las otras clases, pero yo cumplo con la obligación de, de enterarlos de esta circunstancia. La otra cuestión es que, fíjense que me han estado preguntando algunos compañeros sobre la cuestión de en qué van a estudiar, qué esto y lo otro. Yo no sé cómo, bueno, si ustedes se enteraron que algunos profesores vendieron, o, o alguna empresa, no sé quién, estuvo vendiendo eh, los, los combos de los libros para los cursos. Yo no tengo mucha seguridad con cómo lo hicieron. Pero la cuestión está en que para la próxima semana posiblemente ya ustedes van a disponer de un folleto que incluye las dos primeras unidades de, de este módulo, de este primer módulo. O sea, el conocimiento de los elementos básicos y incluye también todo lo que es la investigación. Entonces ahí está desarrollada la temática conforme a lo que está programado en línea con el programa. Entonces, yo les voy a estar informando, les voy a informar, el editor se comprometió que posiblemente para el próximo, tal vez el 10 más o menos, estaría ya en posibilidad de hacerles llegar el folletito a Licenciado, disculpe. tengan. Licenciado, Sí, disculpe, fíjese que no se le escucha muy bien, se escucha pero a lo lejos, no sé. Ajá, exacto. La información que está dando ahorita no la escucho. Disculpe. permítame, entonces vamos a corregir esto. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, sí, está bien. ¿Y ahí cómo estamos?
¿Ya se ve mejor? Sí, licenciado, gracias. Vaya, ahí está, ahí lo vamos a ver. Pues sí, entonces, como les decía, para los que tengan interés en adquirirlo, yo les voy a trasladar el número de teléfono del editor para que ustedes se contacten con él a partir de la próxima semana. Eso es en cuanto a, a la información que tengo que quería darles. Alguna cosita que se me escapaba es el hecho de que algunos compañeros no pueden entrar directamente y no sé por qué, y no logran entrar sin pedir permiso, pero yo creo que si ya regularizaron su Gmail en la plataforma institucional, deberán entrar en directo sin pedir permiso, ¿verdad? Pero ojalá lo puedan resolver luego para evitar las cuestiones de permiso. Hoy voy a hacer una acotación de lo que hablamos hoy hace 7 días, que estábamos, me pareció a mí, les digo sinceramente, me pareció interesante saber que algunos de ustedes están leyendo y están con el ánimo de participar. De tal cuenta que resulta que hoy vamos a hablar, hacer una acotación y luego hablar del tema medular. Y de esa cuenta, pues, vamos a, a referir, a hacer una acotación sobre lo que habíamos estado platicando, ¿no? Entonces, haciendo esa acotación, decíamos que estábamos hablando sobre lo que es la realidad, lo que es lo real, y cómo las herramientas de la mente para apropiarse de la realidad. Entonces hablábamos de nuestros sentidos, y ustedes ya se han de recordar que hablamos de muchos sentidos, de los sentidos que tenemos para poder tener acceso a recrear esa realidad a nivel del intelecto. Esta cuenta que en, en la presentación que les hago les ejemplifico aquí pues todo lo que lo percibimos por los sentidos. Hago hincapié en una cuestión, en el hecho de que estamos hablando de todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, no solo la cuestión de lo visual y lo táctil, nada, estábamos hablando más ampliamente, más concretamente, más íntegramente. Entonces, de tal cuenta que decíamos, a través de esos, la mente capta a través de los sentidos, percibe, bueno, y es que como la realidad que decíamos tiene la posibilidad de ser perceptible, pues estimula nuestros sentidos para que la podamos percibir. Y de esa cuenta, pues entonces decíamos, pero entonces con tantas imágenes, con tantas ideas, pues tenemos que ordenarlas, y decíamos, bueno, les, 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 les asignamos, recreamos la realidad en el intelecto en, eh, con las cosas más elementales. Y de esa cuenta decíamos, estamos en posibilidades de diferenciar todo eso que percibimos, y decíamos, bueno, lo percibimos y le asignamos un nombre. Entonces hablábamos ya de los conceptos, de las definiciones, de las categorías, de las leyes, las teorías y los modelos. Esto es en sí lo que va a constituir, esto es lo que se va a constituir, va a integrar, va a ser el elemento fundamental de integración de
de la realidad en nuestro pensamiento. Y te das cuenta que cuando hablamos ya de conceptos, es porque estamos en la posibilidad de ir captando la realidad y de irla aprendiendo. Y entonces, esa aprensión, por favor, cuando ustedes tengan alguna cuestión que decir, pues les pueden opinar. Pues esta percepción, esto que capta la realidad, que el pensamiento, que es el intelecto de la realidad, a esto es a lo que nosotros llamamos conocimiento. Entonces, ¿qué es entonces el conocimiento? Entonces decimos conocimiento y partíamos de un ejemplo así bien llano, bien parvulario, en el sentido del primer conocimiento, que los primeros conocimientos que vamos adquiriendo. Es decir, vamos partiendo de la imagen, de la primera imagen que se asoma a nuestro intelecto recién nacido. Pues. Pero como el proceso es rápido, entonces vamos cada día, ¿no? O cada instante vamos adquiriendo más imágenes, ¿no? Y hasta que en un determinado momento llegamos a la fase conceptual y después, y así a la altura que estamos, pues ya eso ya pasó a la historia, ¿no? Pero lo que les quiero decir es esa forma de percibir la realidad, es esa forma de transfigurar la realidad a nuestro intelecto, transmutar eso concreto, eso es ajeno a nuestra corporeidad, eso existente, eso real, a nuestra corporeidad, a nuestro, eh, a nuestro intelecto, a eso es lo que se llama conocimiento. El conocimiento viene a ser entonces un reflejo en la mente, una recreación en la mente de la realidad. Ahora bien, esto implica una serie, y lo voy a decir así con toda la realidad del caso. Esto implica que en este trayecto de captar la realidad puedan intervenir otros elementos. ¿Y qué elementos podrían intervenir? Pues a la altura en que estamos, a la altura intelectual que estamos, pues pueden intervenir otras ideas, otras influencias, la cultura, las creencias, etcétera, etcétera. Y que distorsiona un poco la realidad, digamos, la forma en que se aprende la realidad. Y por eso puede hacer que nuestra percepción de la realidad no sea tan objetiva. Y por eso ahí en la presentación les decía en esto de lo real, ¿no? Lo real es aquello que es indiscutiblemente verdad e inalterable, privada de toda subjetividad. Es decir, cuando ya esto, este reflejo se ve matizado o se ve influenciado por planteamientos subjetivos, por percepción subjetiva, porque por eso alguien decía, en alguna ocasión decía, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Pero eso es una cuestión estrictamente subjetiva, ¿no? Y entonces eso subjetivo se refiere en gnoseología al sujeto conocente, o sea, el sujeto que está conociendo, y el objeto conocido, o a conocer, importando poner acento en las emociones, apreciaciones personales del sujeto. Es decir, el conocimiento puede en un determinado momento
estos conceptos, esta realidad puede ser, en todo caso, subjetivizada, extremadamente subjetivizada, influenciada precisamente por los eh, por distintos factores. De esa cuenta, entonces, decimos ahora que ya podemos referirnos al conocimiento. El conocimiento, entonces, va a resultar que el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre, proceso por el cual el pensamiento se aproxima infinita y eternamente al objeto. Vean, esto rompe un poquito el esquema que hemos traído de hablar del conocimiento. Es decir, la realidad de alguna manera se refleja en nuestra conciencia, de alguna manera, y la percibimos. Todos los seres vivos percibimos la realidad. Eso claro, incluye en nuestro caso, a todos los animales, incluso a las plantas, a todo. Se percibe la realidad. Pero en el caso del ser humano, pues en su conciencia, ¿no? Los animales también perciben la realidad y tienen de alguna manera conocimientos, ¿no? Adquieren conocimiento. Y te das cuenta, ustedes mejor que yo saben, los que tienen mascotas, particularmente perros o pericas o qué sé yo, ellos adquieren algún conocimiento, todos los animales adquieren un conocimiento porque llegan a conocer su casa, llegan a conocer a su amo, es decir, tienen conocimiento, esos son conocimientos de sobrevivencia. Y también hay unos seres humanos que llegan a ese conocimiento, un conocimiento simplemente de sobrevivencia, ¿no? Entonces, ese conocimiento, fíjense que es un conjunto de representaciones abstractas. Y esas representaciones abstractas, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de representaciones abstractas? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué dicen ustedes? Pues estamos refiriéndonos a los conceptos, a las definiciones, a las categorías, a las leyes, a las teorías, a todas esas son representaciones abstractas, ¿no? de la realidad. Y de esa cuenta dice que se almacena en el pensamiento. Se trata de la tendencia de variados datos interplanados que se constituyen en la recreación de la realidad en el intelecto. ¿Entiendes? Entonces todo eso va reconstruyendo en el intelecto la realidad. Ahora bien, eso da la pauta a lo siguiente, al planteamiento siguiente. Y por favor ahí yo les pido que participen para que aclaremos y enriquezcamos esta cuestión. Entonces, eso viene a plantear lo siguiente. Eso significa que todos los seres humanos tienen conocimientos. ¿Está? Ahora bien, los conocimientos tienen una, ¿cómo les da? Dos instancias, por decirlo así, o podemos decorar en dos partes. Los conocimientos que se llaman los conocimientos elementales. Los conocimientos elementales, es decir, el conocimiento que comúnmente nosotros llamamos el conocimiento empírico. El conocimiento empírico
este es elemental, ¿no? Es un conocimiento superficial, limitado, limitado a la agudeza intelectual que disponga la persona que los tiene, ¿no? Y por otro lado, en el nivel que estamos nosotros, ya hablamos del conocimiento científico. Ustedes están estudiando derecho porque quieren estudiar científicamente el derecho, no limitarse al conocimiento empírico. Entonces decimos, existen dos clases de conocimiento. Un conocimiento que se dice conocimiento empírico, y otro conocimiento que se llama científico. Pero vamos a hablar de esta posibilidad de conocimiento. Esto del conocimiento va a implicar, ¿Quién se vio muy mal? va a implicar necesariamente que el reconocer que todos los seres, incluso todos los seres animales, tienen conocimientos, pueden adquirir conocimientos. Por ejemplo, y yo les daba el caso de un, de un perro, ¿no? Un perro se lo traen yo le digo, me lo traen de ahí en mi pueblo para acá. Allá en mi pueblo el perro se iba ¿cómo se llama? A donde él quería y regresaba a la hora de comer y todas las cosas. Con toda la libertad del caso, nunca le pasaba nada. Una de esas viene el perro para la ciudad y ¿qué? Como conoce poco y es un perro del pueblo, pasa a la calle y ¡pam! Atropella el perro y murió. Entonces ahora ustedes ven algunos perros que cuando se atraviesan la calle, ven para todos lados, incluso hay unos que aprecian el semáforo y se animan pasan al momento que tienen la vida, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que ellos tienen conocimiento. Otra cosa, también conocen donde viven, conocen a sus amos, conocen a olores y máquinas. Es decir, ellos tienen los conocimientos de sobrevivencia. Y algunas personas tienen también conocimientos que les ayudan solo a sobrevivir. Es lo más elemental. Por ejemplo, una persona analfabeta, no podemos decir que carezca de conocimiento. No podemos condenarlo a ese extremo, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta persona tiene limitados sus conocimientos. Sus conocimientos están limitados a lo que se denomina a su quehacer. ¿Entiendes? Al quehacer que comúnmente realiza, ¿no? Es decir, lo que también se le llama conocimiento cotidiano. Ese conocimiento cotidiano es el que adquirimos en la vida diaria. Entonces, hablemos de ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene esas dos aristas. Por un lado, hablamos del conocimiento empírico. Fíjense que le podemos llamar así. Le podemos llamar conocimiento empírico, le podemos llamar conocimiento cotidiano o, de alguna manera, conocimiento vulgar. Pero una cuestión que quiero subrayar. Esto que sea un conocimiento así tan elemental, tan exiguo, no quiere decir que ese conocimiento no encierre cierta sabiduría. ¿Entiendes? Es decir, es parte de la cultura del imaginario social y que constituye, en consecuencia, la cultura de
de esa persona. De tal cuenta que cuando estamos ante una persona que tiene conocimientos empíricos, tiene muchos conocimientos empíricos. Por ejemplo, en los pueblos, ustedes saben, en algunos pueblos hay un consejo de ancianos, ¿no? Entonces, la gente les reconoce a ellos un conocimiento, una cierta sabiduría. Y esa cierta sabiduría, aunque sea que ellos no sean doctores en derecho, no sean doctores en filosofía, pero tienen mucho conocimiento porque la experiencia se los ha, se los ha, se los ha dado, ¿no? Su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los consejos de ancianos, ¿no? Incluso incluso en algunas iglesias hay un consejo ¿cómo le llaman en las iglesias evangélicas? ¿Cómo le llaman a los que dan consejo a los ancianos? Pues tiene un nombre especial, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero la cuestión es que ellos, Consejo de ancianos. consejo de ancianos no, ahí tienen otro nombre también, pero ellos aconsejan a todos, pues alguien puede llegar a pedir consejo a ellos, ¿no? Porque independientemente que no tengan mucha escuela, mucha academia, tienen mucha experiencia. Y ese conocimiento cotidiano, ese conocimiento empírico, ese es el conocimiento básico para poder trascender a un conocimiento superior. Tiene un valor inmenso, ¿me entiendes? Es como le decía, la sabiduría popular. Por ejemplo, ustedes saben que la sabiduría popular se expresa, son conocimientos, ¿no? Se expresa a través de ciertos proverbios, eh, de ciertos proverbios, de ciertas frases, de ciertos, ¿cómo les dijera? Eh, Así, por ejemplo, aquel proverbio, aquel dicho regular que es dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Eso es sabiduría popular, ¿no? El que anda con la miel, algo se le pega. Eso es pura sabiduría popular. No podemos menospreciar el conocimiento cotidiano. No lo podemos hacer de menos. Lo que sí es cierto es que tiene ciertas características. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué características tiene ese conocimiento cotidiano? Bueno, la primera característica es que es dado por la experiencia, ¿no? Ese conocimiento cotidiano o empírico, es aquel que se adquiere a través yo siempre lo he dicho así, es el conocimiento más penoso y doloroso, ¿verdad? Entonces puede hacer que alguien decida irse por el conocimiento empírico, ¿no? Entonces la mamá con toda la sabiduría del caso le dice a la nena, ese hombre no te conviene, no, mira, esa tu relación no está buena, por esto y eso. Pero la nena no, ella está enamorada y ella dice que sí. Y entonces adquiere un conocimiento por su experiencia y se pase, pues, póngase juntas, paz, el chasco. Entonces lo está sufriendo en carne propia, en forma dolorosa. El niño le dice, no toques esa, esa plancha porque está caliente. La plancha está caliente, no la puedes tocar. No, él la toca. Entonces él está aprendiendo.
Él está aprendiendo por la vía más penosa y dolorosa, ¿no? Y así nos toca todo, ¿no? Porque entonces aquí viene el proverbio, el proverbio, el proverbio chipín, los proverbios, los adagios, como dicen algunas, ¿no? Que dice que uno, uno, el que no, uno que no tiene consejo, no llega viejo. Eso es sabiduría popular. Pero está limitado, pues, fíjense, ese es un conocimiento que se adquiere por la vía más penosa y dolorosa. La otra cosa es un conocimiento limitado, que limita a ciertos aspectos del quehacer cotidiano. Y de tal cuenta que ese conocimiento empírico se dedica particularmente a resolver problemas de la actividad laboral del ser humano, ¿no? Y de esta cuenta encontramos que los, eh, los conocimientos son, no se escucha mucho. Licenciado, ¿podría repetirlo del conocimiento limitado? Disculpe. Sí, sí, está limitado a resolver problemas, de carácter laboral, es decir, de carácter productivo, más que todo, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Y, y, por eso les digo, es valioso porque resuelve problemas, pero hasta ahí nomás. Entonces decíamos, en principio es no doloroso en algunos casos. La otra cosa es un conocimiento limitado. Y fíjense que resulta también ser un conocimiento muy aparente de la realidad. Y ustedes saben que aquí funciona perfectamente la sabiduría popular que dice que las apariencias... Licenciada, buenas tardes. Perdón que me interrumpa, pero es que habemos varios que tenemos problemas con el audio. Ajá. Yo ya le di, bueno, le voy a dar un poquito de volumen. Sí, fíjese que sí se escucha, pero son escasas las palabras que se entienden. Híjole. Sí, licenciado, es como que estuviera entrecortada su voz, porque a los compañeros puedo escucharlos muy bien. Ajá. Y ahora, pues si quieren, ¿saben qué? Voy a quitarle a esta cuestión del micrófono, así como esta cuestión, y así se oye mejor. ¿Se oye mejor así? Por la forma de escuchar, por el sonido no es molestia. El problema es cuando usted comienza a explicar y al momento de la explicación se pierde la señal, entonces se escucha solo por partes, como por abonos, la explicación que usted va dando. Ajá. Pero ahora ya me quité la cuestión esa de los audífonos y toda la cosa. Sí se puede, sí se oye mejor así. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se escucha mucho más claro. Sí, mejor. Sí, es que lo que pasa es que como se satura todo y todo el mundo anda en esto, entonces hay un proceso de saturación. Pues bien, y les agradezco que intervengan así para poder mejorar la condición de exposición. Pues les decía, entonces, si hablamos de las características del conocimiento cotidiano, decimos es un conocimiento, en principio, sea penoso, doloroso, es un conocimiento elemental, es un conocimiento que trata de resolver problemas de la vida práctica, de la vida cotidiana nada más, y es un conocimiento, y algo muy importante es el conocimiento que la vida misma nos da, ¿verdad? La vida misma es un conocimiento, si quieren ustedes, un conocimiento espontáneo. Es un conocimiento espontáneo porque
sin querer vamos aprendiendo. Por ejemplo, yo les contaba a los compañeros en otros años que resulta que cuando llegaban los microbuses a traer a los estudiantes, les decían, córrase, córrase, córrase para atrás, corra, son 2 filas, en los buses, ¿verdad? Y entonces ya a veces cuando entraba uno al bus, ya sabía uno que tenía que correrse, ¿verdad? Está aprendiendo, está adquiriendo conocimientos así por la vida así cotidiana, ¿no? Entonces ahora ya sabemos que ahora sabemos que tenemos que aprender a andar con la mascarilla y nos ponemos ponete la mascarilla, entonces tenemos que hacer. Esos son conocimientos que vamos adquiriendo de forma espontánea. Aquí se cumple un principio fundamental, un principio que establece que toda la vida vivimos aprendiendo. Toda la vida tenemos la capacidad de adquirir conocimientos. Y no importa la edad. Eso es un factor que puede incidir en algunas otras cosas, pero siempre adquiere conocimientos. El ser humano siempre, todos los días, aprendemos algo. Y más, en el caso de los abogados, más porque pasamos leyendo, ¿no? Leemos, entonces aprendemos más. Yo no sé cómo estén ustedes ahora con su lectura, pero ya me imagino que ya están tratando de hacer el ensayo de adquirir el hábito de la lectura, ¿no? Entonces, ahora que están leyendo, están aprendiendo más. ¿Qué están aprendiendo? Pues toda la vida aprendiendo más. Cuando uno sale de la calle, aprende más. Y toda la vida. Es decir, eso es parte de los conocimientos, el del conocimiento cotidiano. El conocimiento cotidiano se adquiere en forma espontánea. ¿Entiendes? De tal manera que esos rasgos fundamentales, y tal vez podríamos mencionar un último, que no hay institución para el conocimiento cotidiano. No hay. Eso lo aprendemos en la vida, en la vida calle, ¿no? En cualquier lugar donde estamos, ahí aprendemos los conocimientos cotidianos, ¿no? Y de esa cuenta, entonces, esos son los rasgos que tiene el conocimiento cotidiano. Pero que, insisto en esto, tiene mucha validez, ¿no? Mucho. En algunos casos encierra mucha sabiduría, porque transmite la experiencia de generaciones anteriores, ¿no? Todas las generaciones anteriores, ¿no? Van abonando al conocimiento cotidiano, no necesariamente en una forma académica, ¿no? Pero de tal cuenta que nos enfrentamos entonces a una instancia primaria del conocimiento. ¿Estamos? Entonces, hagamos una síntesis así. El conocimiento se constituye en una cantidad, en la forma en que la mente capta la realidad, la recrea a nivel de pensamiento, relee esa realidad y la reconstruye en el pensamiento a través de abstracciones. Y esas abstracciones no son otra cosa que lo que mencionábamos con anterioridad, y por favor, si lo repiten, se nos queda, ¿no? Pues esas abstracciones se refieren a los conceptos, a las definiciones, a las categorías, a las leyes, a las teorías y a los modelos. ¿Me entienden? Eso. Entonces, esa realidad se va captando, se va reconstruyendo intelectualmente de esa manera. De tal cuenta que cuando ustedes están en el proceso de lectura,
se dan cuenta que el, el- el bagaje de conocimientos va en aumento, va en aumento. Y yo les voy a exponer un ejemplo que tengo muy ilustrativo en torno a la experiencia que ustedes tienen cuando ya trascienden a una categoría mayor del conocimiento. ¿Cómo lo es en el momento académico en que estamos? Entonces estamos en un momento académico que trascendemos el conocimiento cotidiano al conocimiento científico, ¿entienden? Ahora estamos entonces en una instancia superior, en una instancia superior que trasciende, es esa base de conocimiento que ya saben ustedes cuál es ahora, es el conocimiento empírico, el conocimiento cotidiano, el conocimiento elemental, a un conocimiento más profundo, más completo. Ese conocimiento, bueno, lo voy a hablar más adelante, pero anticipando, como una especie de anticipo, porque lo tengo que referir un poco más adelante. Entonces, estamos a las puertas del conocimiento que llamamos científico. ¿Y por qué le llamamos científico? Esa es la cuestión. Porque fíjense que esto es científico porque constituye un componente fundamental de un concepto. Miren, aquí lo voy a decir, vamos a ver, lo voy a decir de esta manera. Como trascendemos del conocimiento empírico al conocimiento científico. ¿Entienden? El ser humano trasciende al conocimiento científico. Pero ese conocimiento se llama científico porque es un elemento, un concepto que se incluye dentro del concepto ciencia. ¿Entienden? Es decir, el concepto matriz ahora es la ciencia. Entonces y cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de los conocimientos superiores que ha adquirido el ser humano, de la realidad. Y por eso es que les digo, no podemos adquirir conocimiento de las cosas que no existen. Tenemos que adquirir conocimientos de la realidad, de lo real. Ahora, por ejemplo, este es un tema que no podemos, como les creo, ponernos a discutir. Por ejemplo, si hablamos del alma, ¿no? Esa cuestión es una cuestión filosófica, teológica, y pero eso no nos cuesta mucho entender. Incluso a mí me cuesta entender eso. No entiendo qué es. Y a veces llego a la conclusión que es un elemento supersticioso inventado por las religiones como elemento del ser humano, pero eso es otro tema. Pero les quiero decir entonces que estamos ante la instancia de un concepto, el concepto que nos va a implicar otra serie de conceptos constitutivos. Entonces vamos a tener, si quieren lo van apuntando ahí ustedes. Entonces cuando hablamos de ciencia, ya si quieren ustedes hacer un mapa conceptual. Entonces hablamos de ciencia, ¿no? Decimos, vean, tenemos el concepto ciencia, pero fíjense que como ustedes van a encontrar,
en conceptos que tienen una trascendencia enorme de, del bagaje de abstracciones que se pueden hacer. El concepto ciencia es un concepto abstracto muy profundo y amplio, si ustedes quieren, porque hablar de ciencia ya te podemos hacer de acopio de aquel concepto de ciencia que traemos de secundaria. ¿Se acuerdan ustedes que dicen la ciencia es un concepto de conocimiento sistemáticamente organizado? Pero ese concepto, esa definición del concepto ciencia es buena porque nos abre la brecha para ir ampliando nuestra definición y completándola, ¿no? De tal cuenta, entonces, que estamos ante un concepto multilateral. ¿Entiendes? Es multilateral porque abarca 4 aspectos fundamentales. Entonces, veamos. El primer elemento del concepto ciencia, y si ustedes lo van anotando ahí, vamos a entender que la ciencia implica conocimiento. El primer elemento. Ahora, esa definición del conocimiento ya más o menos la entendemos y la vamos a completar en el discurrir de las exposiciones. Entonces, un primer componente del concepto de ciencia es conocimiento. No puede existir ciencia sin conocimiento. Ahora, pero los conocimientos, si bien es cierto, los adquirimos por nuestros sentidos, etcétera, etcétera, tenemos que buscar una actividad que se dedique a producir conocimientos. ¿Entiendes? Y esta actividad, por eso estoy viendo esto para lo que vamos a sintetizar. Entonces, hablamos de la necesidad de crear una actividad especial que se dedique a producir conocimientos, a desarrollar conocimientos, a descubrir conocimientos. Y entonces, a la par del conocimiento, ¿sí? Esta actividad podría denominarse como el método científico, ¿no? Ahí vamos. Ya vamos, ya quiero arribar a eso, ¿no? Para que ustedes sí, miren, esa actividad social que dedica a producir, a descubrir, a desarrollar, a ampliar conocimientos, a producir conocimientos, se llama investigación. Entonces, miren, pues, entonces estamos hablando de conocimiento, investigación. ¿Y qué es investigación? Miren, pues, es una actividad social, porque la investigación no puede ser sola ni aislada, ¿no? Es una actividad social que un grupo de personas se dedican a descubrir, desarrollar y ampliar conocimientos. Y a eso se le llama investigación. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que les quiero hablar del conocimiento científico para que, como un preámbulo para llegar a una definición que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, estamos, el conocimiento científico va vinculado al conocimiento, a la investigación.
¿Cuál es la institución que se dedica a desarrollar, ampliar, profundizar y crear conocimientos? ¿Quién creen ustedes que es la encargada de eso? ¿Qué institución creen ustedes que es la encargada de eso? No es la ciencia. No, es decir, es que por eso les digo, es importante que participen, ¿no? Así salimos de dudas. Sí, no. Hay instituciones, hay una institución que se dedica a eso, que es la encargada socialmente, Sería como los colegios o las universidades, ¿no? la universidad. Todas las universidades, todo el mundo, están obligadas y es la razón de ser. No, la razón de ser de la universidad no es solo la enseñanza, es la investigación. ¿Entiendes? La universidad tiene que ser una institución de investigación y por eso es que ustedes ven, y ahora con esto de la pandemia, oyen que la Universidad de Harvard, que la Universidad de Yale, que la Universidad de, de de Chicago y la Universidad de Salamanca y la Universidad de Sorbona. Ellos están haciendo investigación. Entonces, nuestra universidad, hace investigación, pero hace una investigación así como que va como, bueno, mejor no digo, va muy lenta, ¿no? La universidad poco investiga. A San Carlos sí, poca la investigación que se hace y hay temas hasta que ya no tienen mucho de vigencia, pero ahí están investigando eso. Entonces, investigar, la ciencia requiere para su existencia de la investigación. ¿Entiendes? Necesita investigar, necesita dedicarse a producir. Ahora bien, entonces estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de investigación. Bien, pues el conocimiento va vinculado a la investigación. No puede haber conocimiento si no hay ¿qué? Investigación, Investigación. ¿verdad? Claro, fíjense que una de las cuestiones que yo ejemplifico con esto es lo siguiente. Los niños, bueno, eso de investigar quiere decir indagar de la realidad, ¿no? Para iniciarnos en eso, pero ya más adelante lo voy a exponer con más detalle, ¿no? Investigar implica indagar, y eso de indagar, eso de investigar, es propio de todos los seres humanos. Entonces ustedes ven al niño, nosotros como seres humanos tenemos la etapa de niño, ¿va? Y aún de adulto, ¿va? Mamá, ¿y por qué? Mamá, ¿y por qué? Y comienza la preguntadera, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo él? ¿Qué está haciendo ahí ¿Qué está haciendo? Investigando. Investigando. Sí, él está investigando. Mamá, ¿y por qué la luna sale de noche? Híjole, y nos agarra en play, ¿no? Híjole, ¿qué le digo? Es como si la mamá no viene a la universidad, no sabe qué explicarle. Deja de estar preguntando. Y le va matando a todos los niños su espíritu de investigación. En cambio, en el otro no, ya te dijo que, o llega con el papá, mira, ¿por qué? ¿Por qué las dos son 4? ¿Por qué no son 5? Hijo de la gran diablo. Y nos ponen, y ya, pero si el papá viene y le explica, fíjate que eso es una abstracción y comienza a explicar. Él está investigando. Y la sociedad necesita tener centros de investigación. Y entonces ustedes ven que
la universidad tiene institutos de investigación. Por ejemplo, en la facultad hay un instituto de investigación e investigaciones jurídicas y sociales que no investigan nada. No sé, ¿qué están investigando? Me dio tanto coraje que la facultad, cuando se redactó la Constitución del 85, la facultad no pudo hacer una propuesta, la universidad, de una constitución más democrática. Y ante los problemas, a pesar de que constitucionalmente la universidad está obligada a plantear soluciones a la problemática nacional, pocas veces se ha pronunciado en torno a los problemas sociales más tangibles de esta sociedad. ¿Por qué? Hace poca investigación. ¿Entienden? En cambio, ustedes vean ustedes ven el noticiero de CNN, la universidad de, no sé si es Harvard o la de Yale, es la que va dando datos a cada poco, cómo van las investigaciones, qué es lo que están haciendo. Las universidades están creando, por ejemplo, la UNAM está haciendo su vacuna contra el coronavirus, ¿no? Es investigación. La San Carlos, la verdad no sé qué está haciendo. Bueno, entonces, tenemos, ahora, pero esa investigación, esa actividad social de indagar sobre la realidad, de escudriñar la realidad, no puede hacerse en forma antojadiza. Y eso va a implicar que la actividad se regule, que tenga un cauce, una dirección. Y entonces resulta la parte teórica, sí, la parte teórica de cómo realizar esa actividad. Y a eso se le llama método. ¿Sí? El método no es otra cosa que un procedimiento cognitivo. Es decir, hay un procedimiento de cómo comenzar a abordar un fenómeno de la realidad. Es decir, entonces, ¿con qué comenzamos? Bueno, usted en este momento ya les puedo contar esto, ¿no? ¿Con qué comienza una investigación? ¿Con qué acto comienza una investigación? Con la duda. Ahora, Con una pregunta. Una pregunta. bueno, sí. Una duda, una pregunta, ¿qué más? El planteamiento de un problema. ¿Será? Sí, no, eso es parte cierto, ¿no? Pero ¿con qué? ¿Cuál es la actividad humana elemental para comenzar una investigación? El tiempo. Espérate, querer tener el conocimiento. Sí, fíjense que esa es ¿cómo se llama? La motivación, pues, los conocimientos. Yo creo que ustedes están ahora metidos aquí en la facultad porque quieren adquirir conocimientos de derecho. Pero para adquirir conocimientos de derecho no basta con las clases que nosotros les damos, ¿no? Ni las clases que les dé el licenciado Premio, ni los licenciados en el área profesional, ¿no? Tienen que investigar. Y por eso este curso se llama Teoría de la Investigación, para que tengan ustedes ya elementos de cómo abordar un objeto de estudio. Recuerden que el objeto de estudio siempre va a ser un fenómeno, un aspecto de la realidad. Entonces estamos en el momento de hablar de que el conocimiento requiere de investigación
Y esta investigación no puede darse en forma desordenada y caótica, ¿no? Sino que tiene que llevar un cauce, una guía. Y esa guía que rige la actividad investigadora se llama método. Y ahí vamos a hoy. De tal cuenta que ese método parte de una cuestión bien elemental, de un acto bien elemental, y que ustedes lo van a llevar a la práctica con lo que vamos a hacer aquí. Yo les tengo que enseñar, bueno, vamos a aprender, vamos a investigar y iniciamos nuestra investigación con un acto que se llama observación. ¿Entienden? Y que observación es un concepto que lo manejamos nosotros antojadizamente, ¿no? Estoy observando y la gente dice que es observar. Ahí en mi pueblo dicen tan observativo que es usted, ¿no? Así es. Entonces, no, vamos a ver qué es la observación. ¿Qué dicen ustedes que es la observación? Por ejemplo, ustedes ahora que están en clase nos observan a los profesores, ¿no? Y eso les da pauta para definir ustedes esto, ¿no? Hacer valoraciones, ¿no? Pero ¿qué es eso de observar? Como les digo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es eso de observar? No creo que en 117 personas que vemos aquí. Bueno, hablemos primero, Catalina. Observar podría ser prestar atención, analizar lo que se ve alrededor, se escucha. Por ahí vamos, sí. A El ver, estudio aquí, Creo que es observar la cosa de la que uno tiene duda. Licenciado, ¿qué es eso? Observar. licenciado, Licenciado. Sí, Eddie, y después... yo diría que observar es percatarse de la existencia de algo, ¿no? Digo, Que yo siento que es analizar las cosas de las que uno tiene duda. Mariela. Pues yo pienso que observar es mirar algo a alguien detenidamente para adquirir conocimientos. Ajá. El estudio de algún fenómeno. Usos mediáticos. Ajá. Fíjense que le voy a ejemplificar eso de la observación. Fíjense que yo le voy a poner este ejemplo así que es el que se me ocurre. El señorito, el jovencito, se hace novio de una señorita. Se hace novio de una señorita, y a los 2 o 3 meses andan ahí ya de novios, están comenzando a conocerse, y como dicen, ya están haciendo la empatía, ¿no? Tratando de ver si hay empatía, descubriendo esa posibilidad de la empatía. Pero como a los 3 meses, como yo lo he dicho en mi clase, los hombres somos la mayoría, casi todos, somos bien maricones, ¿no? Somos navilones, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a la novia cuando ya llevamos 2 o 3 meses? Ya, mi amor, te quiero que te conozca mi mamá. Y lleva a la novia a la casa. Y entonces, ¿qué día? Y la patoja, eso es una prueba de fuego que las señoritas son bien valientes de pasar, ¿no? Y entonces viene
Y ya no, tal día, el sábado vamos a casa, que no se quiere conocer, y el sábado, y como hacemos así una reunión, le contamos a la mamá así, y dice mamá que tengo un novio, que no sé qué, que está, y le contamos a nuestra mamá. Y llevamos a la novia a la casa. Entonces ella dice, no, era así, con mejores tacos, la cosa, y se va a toda encantosa, ahí. Sí. Llegan a la casa, ahí está el papá, la hermana y el hermano del chavo, y pa, y entra, siéntese, ¿qué? Ay, mire, le presento un pan, ay, y después viene, vamos a tomar café, y entra a tomar. ¿Qué está pasando en todo eso? En ese transcurso. ¿Qué está pasando con ella? La está conociendo. No, no. Está Lo están observando. La están observando. El papá la está observando. La mamá, no digamos. La mamá sí es la novia del nene. La hermana, también lo está observando. Todos lo están observando. ¿Y qué están haciendo cuando están observando? A ver. ¿Están examinando con atención, licenciado? Analizando. Teniendo atención. Viendo cómo es esa persona. Criticar. Esto nos lleva a mucho y eso me agrada que participe. Una cosa es analizar, otra cosa es observar, otra cosa es mirar, otra cosa es ver, otra cosa es atender y la están observando, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué hace el que observa? ¿Busca algún conocimiento o algo así? Observan su actuar, cómo es ella. Ver sus características. Observan su comportamiento. Ajá. Miren ustedes, señoritas, que ya han pasado esa experiencia, ¿sí o no? No, Lick. Y lo niegan, aguantan. Pues fíjense que, ¿y saben qué están haciendo todas esas personas? Están dirigiendo todos sus sentidos al objeto de estudio, que es la señorita. Entonces termina la cuestión y ya, y bueno, nos vamos, no sé qué, bueno. Y la va a dejar el chavo a su casa, ay, gracias, mamita, ¿qué te pareció mi familia? Ay. Y ella, como es muy cortés y muy educada, y es estudiante de la Facultad de Derecho y de la sección Q, y dice, nada, no, tu familia está simpática, como, mira, no sé qué, a un pastel le dan, ¿no? Y él queda muy contento con eso, ¿no? Y él solo se despide y a la casa. ¿Y qué llega a hacer el chavo cuando llega a la casa? ¿Qué llega a hacer? A preguntar qué observaron, qué les parece. Muy bien, eso. ¿Y a quién es la primera que le pregunta? A la mamá. A la mamá. Confianza, en La este caso, la Mami. A la mamá. Ajá. La mamá y la vieja esa comienza a decir cosas que nos desagradan. Ay, mi hijo, tanto me he esforzado porque tengas algo bueno. ¿Qué te pasa? ¿Y qué pasó, pues, mamá? Que no sé qué. Ay, no, mi hijo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo que seas abogado y mira lo que estás haciendo. No puede ser. Mira esto, y mira lo otro. A la gran pucha. La pobre comienza la descripción basada en la observación. Y entonces, igual ocurre, en cambio, antes de pasar con
Con los hombres no ocurre así. Las mujercitas no nos llevan a sus casas tan luego, ¿no? Hasta cuando ya tienen el macho agarrado por las clínicas, entonces lo llevan a uno a casa, ¿no? Antes no. También uno como es mero adelantado, las lleva a la casa para que sean víctimas de la observación, ¿no? Entonces, el concepto, valga, entonces, en el qué hacer del conocimiento, entonces puede adquirirse a través de la investigación. Esa investigación le es indispensable disponer de un método. Y el método, decíamos, arranca con observación. Bueno, y después de esto, ¿sí? Después de esto, bueno, el método se acompaña, pues, no es, el método se acompaña de lo que llaman, ¿no? Ustedes van a recibir para el próximo semestre un curso, no sé si conmigo o con otros profesores, un curso que se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social. Porque los métodos no viajan solos, viajan con las técnicas, ¿no? Entonces, tienes pues conocimiento, investigación, método, y nos falta un elemento fundamental. El elemento fundamental que nos hace falta es que todo este método, todo este conocimiento, toda esta investigación, debe ir sustentado, basado en una teoría. Y entonces, ahora sí, híjole, ya se nos fue el ratito. Ahora sí estamos entonces en una capacidad, una posibilidad de ir definiendo ciencia. Y entonces, cuando el conocimiento es adquirido a través de una investigación, y esta investigación cumplió rigurosamente un método y se basó en una teoría, entonces estamos diciendo que el resultado que vamos a tener de eso va a ser un conocimiento que sería un conocimiento científico. Científico. Mire, me agrada enormemente que la vayamos con. Entonces, ahora podemos definir. Hagamos una definición, construyamos, ¿eh? Y algo que quiero decirles a ustedes. Yo, bueno, ya se lo he dicho siempre, ¿verdad? Yo no suelo dictar nada, ¿no? Bueno, yo no dicto nada porque mi mamá me decía cuando era chico que ella quería que yo fuera maestro, ¿no? Sea profesor, que sea abogado, sea médico, lo que sea. Yo no quería que fuera militar, porque los militares son dictadores. No todos los dictadores, yo no puedo ser así, yo no dicto. Yo reconozco en ustedes una capacidad intelectual que tengo que ir estimulando en su desarrollo. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ser los creadores, ustedes van a hacer su constructo conceptual de algunos conceptos que yo voy a exponer. ¿Entienden? No les voy a decir, fíjense que la ciencia y ustedes lo apuntan y eso se lo ponen, y no. Ustedes tienen que ser de constructores, a tener una agudeza intelectual, a agudizar el intelecto para ir creando una definición.
Entonces, si hacemos una definición en 2 minutos y alguien la puede exponer en base a esto, a estos elementos, ¿cómo definirían ustedes el conocimiento científico? Yo tal vez diría que el conocimiento científico es el conocimiento que está previamente analizado, que ha sido sustentado, no sé, yo solo, no sé. Para mí es un hecho verificable, probatorio, que se puede probar. Pero es que eso ya son las características, ¿no? Lick, Sí, yo diría que el sí. conocimiento científico es algo que está basado en diferentes elementos para tener un conocimiento certero, algo por el estilo. Bueno, sí. Bien, Dick, vean. Perdimos. Dick, para mi persona, yo considero que el conocimiento científico es verificable de diferentes opiniones para poder obtener una definición, algo así. Sí, vean, por eso, miren, yo les estoy dando la pauta para para que vayamos desarrollando nuestra vida intelectual y capacitándonos a hacernos competentes en función de hacer constructos teóricos. Ellos se llaman constructos teóricos, los que van a hacer ustedes ahora con la tarea de hoy. Porque fíjense que cuando hablamos, miren, el conocimiento científico es el que es probable, es infalible, estamos hablando de las características, no estamos hablando de su definición. Entonces, yo les doy estos elementos, miren, 4 elementos les doy. ¿Cuáles son? Para que construyan la definición de conocimiento científico. ¿Cuáles son? Esos 4 elementos. El conocimiento y la técnica. ¿Qué más? ¿Sería investigación, método, observación y teoría? Mire, pues, como todo tiene, todo tiene que ser aprendido y nosotros, yo como maestro, esta relación que les hago del conocimiento, de la investigación, del método, de la teoría, eso es lo que constituye la ciencia. Y entonces, esa ciencia, por eso se dice conocimiento científico, investigación científica, método científico, teorías científicas, ¿entienden? ¿Pero qué implica esto? Que todos estos elementos están correlacionados y entrelazados lógicamente, ¿entienden? Entonces hablamos del conocimiento, de la investigación, del método y de las teorías. Las teorías como una explicación, que ya lo vamos a hablar más adelantito, ¿no? Y de esa cuenta, con estos elementos, para el próximo día lunes 8 de febrero del año 2021, les quiero pedir favor de que me traigan construido intelectualmente una definición de ciencia. Pero, perdón, no me vayan a hacer definiciones copiadas. Háganlas ustedes, aunque les salga mal. Pero las leemos acá, las hablamos y decimos y opinamos algo de ellas. ¿Entienden? Disculpe, Lick, ¿podría repetir los 4 puntos?
Vaya. Lo primero que hablamos, ¿qué fue? Decíamos, Conocimiento. Investigación. Investigación. Ajá. Después, Método. Métodos. ajá. ¿Y qué más? Teoría. Observación. Teoría. Miren, pues, con esos elementos construimos nuestra definición. Y háganla, miren, como estamos acostumbrados a copy-paste, ¿no? Eso es común y aquí me lo han entregado. No, hagan el esfuerzo ustedes y aunque les salga mal, porque así aprendemos todos. Así aprendí yo. Incluso en una ocasión dijo el profesor que nos da derecho agrario, traigan una definición de lo que es agrario. Pero no me la van a copiar en ningún libro, ¿no? Y pues ahí comenzamos a leer y a todas las cosas, a hacer una definición de agrario, ¿no? De derecho agrario, híjole. Y algunos compañeros hicieron una definición. Yo hice una definición y me cayó palo, ¿no? Pero aprendí. Híjole, hice mal, no tengo que hacer así. Entonces, pero si ustedes vienen y la copian, no me engañan a mí. Yo no soy experto en engaño. Se engañan ustedes mismos, ¿no? Ustedes hacen eso y me dicen, esta es mi obra. O, está buena, está mala, ¿o qué? Pero si está mala, la compongo. Y si está buena, la perfecciono. ¿Sí? ¿Sí? Si no tienen alguna cosita más que agregar, pues, algún comentario, daríamos licenciado, solo por una duda. Usted indicó, si no estoy mal, al principio de la clase de que el material lo iba el material que nos va a dar, ¿para qué semana está o para cuándo está? Más o menos, disculpe. Sí, nosotros, hay una promesa que tal vez para el 10 o el 11, más o menos de febrero, estaría ya el folletito, el librito ese, y yo les estaría dando el link o no el link, la dirección y el teléfono de cuarto del director para que ustedes se contacten con él. Para hacérselo llegar. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Pues si no hay alguna otra cosita más, pues ha sido un gusto y le digo, me voy complacido de que ha habido participación de ustedes y en todo caso les reitero siempre que mantengan un hábito de lectura y de hablar y de escribir. Ya estamos en eso mismo. Leen, hablan en clase y escriben sus definiciones. ¿Estamos? Licenciado, una pregunta. ¿Estas diapositivas usted no las podría subir en Classroom? ¿O? Yo voy a hacerlo, voy a completarlas porque no están completas, ¿verdad? Yo voy enriqueciendo ya había hecho la presentación, ya la había armado y ahora la estoy complementando, ¿no? Entonces, cuando ya las tenga completas las unidades, se las voy a remitir para que sirva de retroalimentación con la lectura del folleto que ustedes van a hacer. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, disculpe, el teléfono del señor que tiene el folleto. ¿Nos puede dar el teléfono del señor que va a tener el folleto? Sí, miren, como yo no me quiero anticipar a dárselos, sino que hasta cuando él me confirme que ya los tiene y que ya están a disposición para que ustedes
platiquen con él y en todo caso él les va a decir el mecanismo de cómo hacérselo llegar. Pero no quiero anticiparme porque me puede quedar mal y ustedes van a decir, nos engañó, ¿no? Mejor que cuando él ya me confirme, quedó confirmarme en estos días, quedó confirmarnos, ya iba a tener los ejemplares. Entonces, estamos en eso, ¿eh? Y les quedo pendiente en eso para no fallarles en el sentido de que lo llamen y les digan que no tienen nada todavía. Entonces, les envío el teléfono para que contacten con él. Bueno, cuando ya me diga que los tiene. Licenciado, disculpe con otra pregunta. Usted indicó que teníamos que hacer un ensayo o algo así. No, no, ustedes van a hacer ahí en el folleto va a venir el trabajo que tienen que hacer, que es el plan de investigación. Entonces, eso yo se lo voy explicando aquí, ustedes lo van viendo en el folleto y ahí lo va a ir armando. Por eso lo vamos a planificar para adelantito, ¿eh? Muchas gracias, licenciado. Para el lunes, una definición así de conocimiento científico, ¿eh? Ha sido un gusto. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Nos estaríamos viendo el día lunes próximo o el lunes 8. Gracias, licenciado.